Bienvenidos una vez más a tu canal de tutoriales Construir en tu casa. Bueno, hoy te quería mostrar, tratar de orientarte un poquito cómo podés revocar este tipo de cielos rasos, que es de una losa aligerada o alivianada con una carga de compresión de hormigón. Bueno, como podés ver tiene poliestileno, telgopor, es el ladrillo. Entonces, ¿cómo vamos a revocar esto? Tenemos cuatro maneras de revocar o de tapar, ¿no es cierto? Hay dos maneras de revocar y dos maneras de taparlo. La primera manera, que es la más, vamos a decir, rápida y económica, sería machimbrando, así como te muestro en la imagen que te estoy dejando. Bueno, como podés ver acá, tenemos las viguetas y uno podría ir atornillando una maderita, un clavador de 2x1 puede ser, ¿sí? Cada vigueta por medio, y se machimbraría de abajo, como te mostré en la imagen. Esa sería la manera más sencilla, ¿sí? La segunda manera sería con Durlock, así como te muestro en la imagen que te dejo. Bueno, el Durlock, como muchos ya saben, son placas de yeso que vienen de diferentes espesores y que van también, sería atornillada en las viguetas, y las plaquitas van también todas atornilladitas. Después se le pasa enduido, se le pone una cinta en las uniones, más enduido, más la pintura. Es un poquito más largo el proceso, es mucho más caro. Y esas serían las dos maneras de taparlo. La tercera manera que hay es ya en revocado, así como te dejo en la imagen. Bueno, ¿cómo sería la manera de revocarlo? Sería la siguiente. Viene un producto que se llama Takuru, que es un ligante en albañilería. Yo ya hice varios videos sobre cómo trabajar el Takuru, que es como un pegamento que fortalece el cemento. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle una salpicada de cemento a todo con el producto Takuru. Te dejo un video donde explico cómo prepararlo. Una vez que eso orea, ya le vamos a hacer unas fajitas como si estuvieses haciendo un revoque, y lo vas a planchar con cal, ¿sí? Con arena con cal y cemento. Y luego lo vas a fratachar y lo vas a filtrar. Y quedaría algo así, ¿sí? Ese es un cielo raso de revoque. ¿Ok? Bueno, y la última, que para mí sería la más correcta para hacer este tipo de trabajos, pero que ya es un proceso mucho más complicado, es, como te dejo en la imagen, con una malla de metal desplegable. Ok, ¿cómo sería con una malla de metal desplegable? Bueno, te lo voy a tener que explicar un poquito, porque en este caso este cielo raso va a ir con Durlock. Entonces yo no hice el proceso de bajar con alambrecitos. Una vez que se cola la losa arriba, antes de llenarla, se van pasando muchos alambres para abajo, perforando el telgopor, perdón. Y esos alambres van a ser los que van a contener la malla de metal desplegable, que va a ir pegada al ladrillo, ¿ok? Entonces la vamos a ir atando, la vamos a ir asegurando, y ahí sí, una vez que tiene todo el metal desplegable el techo, empezamos a revocar con el mismo método como te dije anteriormente, con cemento, con Weber Takuru, y el revoque con cal y el fratachado y el filtrado, como te expliqué del método anterior. Pero con la malla de metal desplegable va a evitar que haya fisuras, que haya pequeñas rajaduritas, que en sí no sería tan grave que las tenga, pero si las evitamos mejor.
¿sí? Así que bueno, esas son para mí las 4 maneras, las 4 mejores maneras de tapar un cielo raso. En este caso de una losa aligerada con ladrillo de telgopor. Espero que el video te haya servido, te haya gustado y cualquier pregunta que tengas, ya sabes, me lo dejas en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.